Padre, te doy muchas gracias, oh Dios, por este momento. Gracias porque me has hecho la propuesta de poder compartir, comunicar una palabra tuya. Y te doy gracias porque todos juntos estaremos atentos a poder asimilarla. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Queridos hermanos, un saludo grande para todos ustedes. Tengo para compartir unos pasajes en el libro de Proverbios, un libro que es tan espiritual como práctico, digo, ¿no? Creo que todos lo entendemos así. Nos enseña a vivir rectamente con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Tiene variedades de temas, ¿no? Nos ilustra todo lo que nos rodea en la vida, todas las situaciones y circunstancias que vivimos. Nos da por sentado que el hombre tiene la libertad de elegir el tipo de vida que uno quiere para sí, pero también nos recalca la palabra que el pecado, el error, el errar en lo que nos dispone Dios jamás nos va a aprovechar, sino que nos empobrece, va a empobrecer nuestra vida, nos va a complicar y nos va a ensombrecer, o sea, lo oscuro, lo opaco. Es indudable que en toda este libro Dios nos muestra dos caminos, el camino del sabio y el camino del necio. El camino del necio, del insensato, de aquella persona que quiere ignorar, quiere vivir por sí mismo, decidiendo él lo que va a hacer con su vida. Yo quiero compartir un pasaje en el capítulo 2, pero hablando de entre el sabio y la necedad, no quiero dejar pasar lo que nos dice el primer capítulo de este libro. Dice que la sabiduría clamaba por las calles, la sabiduría clamaba y sin embargo la desecharon. Después el hombre, viendo que todas las cosas que estaban produciendo le estaba haciendo daño, comenzó a clamar para que la sabiduría responda para consigo mismo, para sí, y sin embargo dice, me buscarán pero no me hallarán. Dice más adelante que comerían el fruto de su camino, lo dice ahí, dice, comerán el fruto de su camino, porque es natural, al no aceptar la conducta propuesta por la sabiduría, siguen la suya propia y recogen producto de una vida vivida sin sabiduría. No quisieron consejo de la sabiduría, prefirieron el de su corazón y ahora les trae las consecuencias, insoportables para cada uno que desea vivir así. Es indudable que para Dios lo primero que necesitamos es tener esa sabiduría para vivir. Y dicen que claramente ahí en el versículo 7 que el principio para tener esa sabiduría es el temor a Dios. Esto es lo más importante para nosotros poder comenzar a caminar en la presencia de Dios y empezar a desarrollar esa sabiduría que solamente el reconocimiento de su persona, de lo que Él quiere para nosotros es lo que nos puede permitir comenzar este camino. Voy a leer parte del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El versículo 1 dice, Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fijémonos que Él dice, Hijo mío, somos sus hijos. Por cuanto le recibimos, Él nos dio ese poder para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Hemos recibido al Señor Jesucristo y por eso Él también nos llama sus hijos, porque somos sus hijos. Y dice la palabra que recibimos su palabra, lo recibimos a Él como alguien a quien viene a nuestra vida y nosotros le recibimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, porque Él nos está mostrando y también nos está hablando a nuestro corazón y nos está revelando la verdad. El versículo 2 nos dice, haciendo estar atento nuestro oído a la sabiduría, y si inclináramos nuestro corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras su voz. Es cierto que hay que disciplinarlo, porque haciendo estar atento a tu oído, para que no sea dado también atender tantas cosas, ¿no?, que vienen a nuestra vida, a nuestros pensamientos vacías, y para no recibirlas, ¿no?, y no dejarlas que ocupen un lugar que no lo tienen que tener. Dice también que si inclinares tu corazón, si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿no? Mis sentimientos deben estar bajo control, siendo guiados a rendirnos, dejándonos llevar, obedeciendo a lo que nos trae un camino prudente, recto, correcto, va. Si clamares, ¿no? Dice en el versículo 3, si clamares, dice, a la inteligencia, a la inteligencia, ¿no? Y si a la prudencia diera su voz. Cuánta necesidad que tenemos también ahora en este momento que estamos juntos, poder clamar, ¿no?, a la inteligencia, y para poder ser prudentes, para poder tener la voz que Dios quiere producir en nosotros. Nosotros nos acordamos también de lo que oraba el apóstol Pablo allí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, que él dice que pedía y clamaba para que nosotros podamos recibir ese espíritu de sabiduría y de discernimiento, para poder alcanzar también el conocimiento de Dios y saber cuál es su voluntad. Disculpe, quiero leerles el pasaje que estaba hablando sobre el apóstol Pablo en Efesios, más exactamente como la palabra lo indica, ¿no? Dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice el versículo 4 que Proverbios 1, 2, 4, si como a la plata la buscás y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice así, como a la plata la buscares, con tanto interés y decisión como si entraras
con un pico y con una pala en una mina, dispuesto a pagar con tu trabajo el precio necesario, ¿no? Para extraer la riqueza que sabes que está allí. Se dice también si la escudriñás como a tesoros, ¿no? Si nosotros la miraríamos con tanta atención y cuidado, como si fuéramos expertos, ¿no? Escudriñarlas como a tesoros, ¿no? Atentamente, con expertos que examina esas piedras preciosas para evaluarlas adecuadamente. Si estamos preparados para emprender este esfuerzo, el más noble, digo digno, apasionante, porque nos apasiona. Cuando estamos caminando con el Señor, nos damos cuenta claramente que está Él respaldando nuestra vida. Y cuando no lo hacemos, también nos damos cuenta que no está Él controlando todo nuestro caminar y enriqueciendo nuestra vida. Dice el versículo 4 también que entonces, de esa manera en que lo vendríamos haciendo, entenderíamos cuál es el temor del Señor, ¿no? Habríamos hallado ese discernimiento o alcanzado ese discernimiento en todo lo que necesitamos para poder disfrutar del Señor y de todo lo que Él desea o anhela para nosotros, penetrando cada vez más en la intención del Espíritu que ha revelado la palabra. Iremos conformando nuestra mente a su mente, como dice en 1 Corintios 2:16, lo pueden leer, que nosotros tenemos la mente de Cristo. El versículo 5 dice que al entender el temor de Jehová, hallaremos el conocimiento de Dios. Uno sabe perfectamente que al hallar el conocimiento de Dios en Cristo Jesús, no nos veremos frustrados en lo más mínimo. Este es un camino que nosotros debemos lanzarnos a caminar tranquilos, confiados, porque estamos dentro de lo que Dios está queriendo, dentro de la promesa que Dios nos está dando. Habremos alcanzado a conocer a Dios mismo, ¿no? Una meta que justifica que uno se felicita a sí mismo, ¿no? Leía ahí en el libro de Jeremías, cuando dice en el capítulo 9, versículo 24, le dice al pueblo Jeremías, en vez de estar alabándose en las cosas que ellos creían que los iban a ayudar y a salvar y a sacar de las circunstancias que estaban viviendo. Dice la palabra, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿No? El hombre, uno ve que en esta época de la modernidad ha aumentado notablemente sus conocimientos, los que en sí es un verdadero logro, pero su valor se empequeñece cuando carece del conocimiento de Dios. En alguna medida se conoce lo secundario, pero lamentablemente se desconoce lo esencial, a Dios mismo, su persona, su obra y sus propósitos, hermano. A mí esta es la palabra que me hizo detener el Señor. Conocerás y hallarás el conocimiento de Dios. Qué bendición tan grande nosotros tenemos de poder, más alábense, disfruten, pónganse contentos ustedes de estar alabando en el entendimiento y en el conocer que yo soy el Dios de ustedes, que a través del Señor Jesucristo Él nos reveló al Padre y nos reveló al Padre de amor, al Padre de amor. Esto es algo que yo cuando pienso
hermanos, que uno está transitando la vida, conociendo lo más importante, habiendo recibido de Dios lo más importante, el poder conocerle a Él y haber sido revelado que ya no tenemos que andar como necios, ¿no? ¿Por qué? Porque como ese andar de necios fue lo que Dios eligió para revelarnos la verdad, como dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, no, capítulo 1, disculpen. Pero esto es algo en el cual nosotros, o por lo menos a mí, es lo que me dice el Señor en este año, ¿no? Porque también he dispuesto mi corazón para poder superar ciertas cositas que me perturban, pero Dios me dice que yo he hallado el conocimiento de Él, que Él me lo ha dado, que yo tengo que desarrollarme, disciplinarme, pero por sobre todas las cosas amarlo, porque Él es un Dios de amor, nunca me olvido y siempre lo repito. Escuchando un misionero que decía que dentro de todo el mensaje, la palabra que más le había tocado a la gente que compartía era que Dios, nuestro Padre, que es nuestro Padre y es el Padre de amor. Es un Dios totalmente diferente a todo lo que muchas veces nosotros lo encasillamos, y Él está por sobre todo los pensamientos, aún interpretaciones que tengamos nosotros. Es digno de toda la bendición de Dios el poder caminar escuchándolo y amándolo, y no por lo que nos dio, sino por lo que Él es. Él es el Padre de las luces, en Él no hay ni sombra ni variación. Él es el que tiene todo en sus manos. Él es nuestro Padre Celestial. Él es aquel que nos dice que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que amados. O sea que el mismo amor que se vio en la persona de Cristo, Cristo mismo dijo que el Padre, así como lo había amado a Él, nos va a amar a nosotros. Esto es algo grande de verdad, porque a mí me hacía recordar también el momento en el cual se encontró allá en Betania con María y con Marta. Es un pasaje, para mí es fundamentales, que las dos hermanas, una trabajaba y le pedía que le preste atención a su hermana, porque en vez de estar trabajando y ayudándole a ella para poder recibir a todos los que estaban allí, estaba sentada ahí como una persona que estaba esperando de los otros. Sin embargo, el Señor le dijo que ella había elegido la buena parte, estar sentada a los pies del Maestro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para mí, hermanos, yo les digo, qué alegría tengo, porque si hay algo que constantemente levanta mi vida, a veces de decaimiento, a veces de bajones, a veces de estar mirando las cosas que no tengo que mirar, y viendo cosas que están ocupando en mi vida cierto lugar, y el único que tiene que ocupar el lugar es la mirada hacia el Maestro, a la mirada hacia aquel en el cual yo le he entregado mi vida para poder caminar, para poder esforzarme y poder realizar este anhelo tan grande de poder caminar con el Señor, y que Él pueda caminar conmigo, porque hay hombres que caminaron con Él, ¿no? La Biblia nos relata de un Enoc, ahí en Génesis, también Noé, que era un hombre que caminaba con Dios. Pero fíjense que dice que el hombre caminaba con Dios. No dice que Dios caminaba con el hombre, porque Dios no camina por cualquier lado con nosotros, en el sentido del brillo, de brillar, de que su presencia esté demostrando
su poder, su amor, su tacto, su contacto con nosotros y con aquellos que están enfrente nuestro, amándolos como Cristo, sin mirar, sin prejuicios, sin inclinaciones, sin actitudes que no hablan de Cristo, como aquel que vino a extender su mano, incluso allá desde la cruz, abriendo sus brazos y diciéndole a todos los que están trabajados y cansados y envueltos en la oscuridad, vengan a mí, que yo soy el que le voy a dar el descanso y la paz que necesitan para seguir con su vida adelante. Que podamos, hermanos, hay más. Me gustaría hablar muchas cosas más, pero el Señor me dice hasta acá, Coco, porque esta es la gran bendición, que podamos nosotros sentir de parte de Dios que lo más importante es haber recibido a nuestro Señor en nuestra vida y que Él va paso a paso transformándonos, porque ese es el propósito de su persona y de su obra, que es que nosotros, cada uno de nosotros, pueda ir siendo transformados a la imagen y a la gran persona amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermano, que podamos orar todos juntos y bueno, en las manos del Señor, confiados, con la fe puesta en Él y sabiendo que todo es por gracia, por la gracia de nuestro Dios maravilloso. Bendiciones. Que Dios nos bendiga ricamente en este momento que vamos a orar fuertemente por cada uno de nosotros para que podamos recibir todas estas cosas.